Muy buenas a todos. Este vídeo podríamos decir que es un poco peculiar con respecto al resto, porque vamos a ver no una definición propia de una ecuación, pero sí vamos a ver un estudio en el que, aplicándole ciertas propiedades a las funciones, vamos a convertirlas de un sitio, o vamos a trasladarlas, mejor dicho, de un sitio a otro, o vamos a convertirlas en funciones un poquito más estiradas o un poquito más achatadas. Vamos a empezar con el primer tipo de transformación, que sería las traslaciones de las funciones, y vamos a ver en qué consiste. Y vamos a trabajar siempre con ejemplos, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que esta sería la función principal, la verde que tenemos aquí. Si yo tengo una función principal, me la voy a inventar, no es esa misma que tengo allá abajo, pero no importa. Una función principal que sea f de x igual a x al cuadrado. Vamos a suponer que yo tengo esta función principal. Esa función principal, nosotros sabemos que es una parábola que tiene su vértice en el 0, 0, que pasa por los puntos 1, 1, menos 1, 1, que también pasa por el 2, 4, 2, 3, 4. Y también pasa por el menos 2, 4, etcétera, 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 ¿no? El 3, el 3, 9, menos 3, 9, y ya sabemos cómo funciona esa función. Bueno, pues para trasladar esa función, es decir, para moverla desde un sitio hasta otro, por ejemplo, esta función podríamos moverla para la derecha, podríamos moverla para la izquierda, podríamos moverla también hacia abajo o podríamos moverla hacia arriba. Y esos movimientos, esas traslaciones son muy sencillos de calcular. La primera de las traslaciones que vamos a ver es para trasladar la función o para arriba o bien para abajo, o bien para arriba o bien para abajo, que son estas dos primeras que tenemos aquí. Estas dos que tenemos aquí a la izquierda. Si a nosotros la función le sumamos un número k cualquiera, es precisamente ese número lo que estamos trasladando hacia arriba. Y si le restamos otro número k cualquiera, estamos trasladando esa función k veces hacia abajo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tuviéramos f de x es igual a x al cuadrado más 4, lo que tenemos es la misma función que hemos visto aquí arriba, es decir, sería esta función, pero trasladada 4 unidades hacia arriba. Perdón, esto está demasiado grueso. Esto estaría 4 unidades hacia arriba, 2, 3 y 4. Es decir, a partir de este punto que yo tengo aquí, empezaría la función. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que la función roja es f de x igual a x al cuadrado más 4, y tenemos que el azul, la función principal, es f de x igual a x al cuadrado. Lo que hemos hecho es trasladarlo simplemente poniéndole un más 4 a la misma función. Y haríamos lo mismo con una resta. Por ejemplo, si yo tuviera f de x es igual a x al cuadrado menos 2. Si tuviera x al cuadrado menos 2 y quiero representarla, por ejemplo, con el color verde, pues vendría 1 y 2 hacia abajo, y a partir de ahí dibujaría la función. La misma función que he dibujado en azul. Esa verde sería f de x igual a x al cuadrado menos 2. Esas son las dos primeras traslaciones, las que tenemos aquí, para arriba y para abajo, que es simplemente sumar o restar un número a la función que yo ya tengo. Ponemos otro ejemplo muy rápido. Si tuviera la función, como ya hemos visto las de proporcionalidad inversa, hemos visto f de x igual a 1 partido por x, hemos visto que esa función es algo parecido a esto, pasando por el punto 1, 1 y por el menos 1, menos 1, por este de aquí también. Bueno, pues si esta es nuestra función 1 partido por x, la función f de x igual a 1 partido por x menos 4, pues sería esa misma función trasladado 4 puntos hacia abajo. La dibujamos aquí a la derecha, que me quedaría 1, 2, 3 y 4, es decir, el eje estaría por aquí y tendríamos la función trasladada hacia abajo 4 puntos. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver las traslaciones hacia izquierda y hacia derecha. En un principio, aunque nos pueda parecer que sumando la k vamos a trasladarlo hacia la derecha, es justo al contrario. El signo más nos va a trasladar la función hacia la izquierda y el signo menos nos va a trasladar la función hacia la derecha. ¿De acuerdo? Y además, una particularidad que es muy importante. Nosotros, en las traslaciones verticales, en las de arriba y abajo, estamos sumando la k fuera de la función. ¿De acuerdo? No la estamos sumando dentro de la x, sino fuera de la función ya. Una vez que yo coloque la función, simplemente le añado un número. Más 3, más 4, menos 2, menos 8. Pero aquí no. Aquí la particularidad está en que la k la estoy sumando dentro de la x. Es decir,
en lugar de poner f de x, donde antes ponía f de x, ahora debo poner f de x más 2, por ejemplo. ¿Vale? Ese k, por ejemplo, le voy a dar el valor 2 y se supone que yo lo que debería estar haciendo aquí sería trasladar la función 2 puntos hacia la izquierda. Vamos a comprobarlo. Si antes tenía que f de x, vamos a ponerlo mejor por aquí, aquí. Si antes tenía que f de x era x al cuadrado y yo sabía que esa función era esta, y ahora tengo f de x más 2, donde antes yo ponía x, ahora tengo que poner x más 2. Es decir, ahora en lugar de quedarme x cuadrado más 2, lo que me queda es lo que está dentro donde ponía antes x, ahora tengo que colocar x más 2. Y como antes la x estaba elevada al cuadrado, ahora tengo que elevar el x más 2 al cuadrado. Si yo elevo el x más 2 al cuadrado, lo que me queda es x cuadrado más 4x más 4. Calculamos el vértice de la parábola, a ver dónde está el vértice. El vértice, la x del vértice, debería calcularla como menos b partido por 2a, es decir, menos 4 partido por 2, o lo que es lo mismo en el punto menos 2. Y sustituyendo el menos 2 en la función, me tiene que dar la y del vértice. Calculamos la y del vértice, que es menos 2 al cuadrado, más 4 por menos 2, y luego más 4. O lo que es lo mismo, 4 de aquí más 4 de aquí son 8, menos 8 sería 0. Por lo tanto, el vértice está en el punto menos 2, 0. ¿De acuerdo? Si el vértice está en el punto menos 2, 0, a la hora de dibujar la parábola, tendría que venirme aquí al menos 2, 0. Y dibujar la gráfica a partir de aquí. Me ha salido mal, perdón. Dibujar la gráfica a partir de aquí. Como podemos comprobar, el más dentro de la función, dentro del paréntesis, lo que me ha hecho ha sido trasladar la función 2 puntos hacia la izquierda. Y repetimos, si sumamos 2 dentro del paréntesis, entonces será hacia la izquierda. Y si restamos esos 2, serán hacia la derecha. ¿Vale? Podéis comprobarlo también que poniendo f de x igual a, perdón, en lugar de f de x menos 2, en este caso sería x menos 2 al cuadrado, que sería x cuadrado menos 4x más 4. Podéis comprobar aquí que la x del vértice os va a dar 2 y que la y del vértice os va a dar 0. Es decir, trasladaríamos la función 2 puntos hacia la derecha. Bueno, pues esto con respecto a las traslaciones. ¿Vale? Esto con respecto a las traslaciones. Y ahora vamos a ver también las simetrías, es decir, cómo puedo cambiar una función de pasarla, por ejemplo, las parábolas, de que tengan sus cuernos hacia arriba para que tengan los cuernos hacia abajo. ¿Vale? Ya hemos visto en vídeos anteriores, cuando explicábamos las ecuaciones de segundo grado, cómo podíamos hacerlo. Sabíamos que el elemento que tenía la x al cuadrado tenía que ser simplemente negativo. En el momento que fuera negativo, ya la función iba hacia abajo. ¿Vale? Ahora vamos a ver cómo se hace esto con otro ejemplo. Vamos a suponer que tenemos la ecuación para hacer esta simetría, ¿vale? Respecto al eje x. Ojo, la simetría con respecto al eje x es respecto a este eje, es decir, todo lo que esté mirando hacia arriba acabará mirando hacia abajo y viceversa. Así que vamos a hacer el ejemplo con f de x igual a raíz de x, por ejemplo. La raíz de x, si nosotros la dibujáramos, la representáramos, sabemos que es una función de este tipo. ¿De acuerdo? Cuando tengo, por ejemplo, el valor 1, la función vale 1. Cuando tengo el valor 4, la función vale 2. Sería este punto de aquí. Y cuando la x vale 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la función vale 3. ¿Vale? Esa sería la función de x al cuadrado. Pues vamos a ver qué es lo que pasaría si yo tuviera, en lugar de f de x, tuviera f menos f de x, perdón, tal y como viene aquí. Menos f de x. Menos f de x en este caso, si antes f de x valía raíz de x, simplemente tendré que colocarle un menos delante. Menos raíz de x. ¿Y tengo que calcular mucho más aquí? Pues realmente no, porque el valor que yo tenía dentro de la raíz aquí, si antes me daba 3, al colocarle ahora el menos, ¿cuánto me va a dar? Pues menos 3. Y si lo que tenía dentro del paréntesis, perdón, dentro de la raíz, me daba 2, pues ahora colocándole el menos delante, simplemente va a dar menos 2. O lo que es lo mismo. Si antes cuando la x valía 1, el valor de la y era 1, pues ahora en lugar de valer 1, tiene que valer menos 1. Si antes cuando la x valía 4, la y valía 2, ahora en lugar de valer 2, va a valer menos 2. Lo sustituimos si queremos, ¿vale? La raíz de 4, esto sería la menos raíz de 4, es decir, menos 2. Esta raíz, por supuesto, podemos hacerla porque el menos está fuera
¿De acuerdo? Si el menos estuviera dentro de la raíz, ya no podríamos hacerlo. Pero como el menos está fuera, sin problema. Cuando la x vale 4, la y vale menos 2, hemos dicho, y cuando la x vale 9, pues valdría menos 3. Si os fijáis, la ecuación, la gráfica, me queda exactamente igual que la de arriba, pero invertida, simétrica, con respecto al eje X. ¿Vale? Eso con respecto al eje X. Y ahora vamos a hacer también la simetría con respecto al eje Y, que es con respecto al eje vertical. Es decir, que antes lo que apuntaba hacia la derecha, ahora va a apuntar hacia la izquierda y viceversa. Aquí podéis comprobar que la función azul apuntaba hacia arriba y la función roja apunta hacia abajo. ¿De acuerdo? Vamos a poner ahora un ejemplo con la gráfica, pero con el ejemplo contrario, con el menos colocado dentro del paréntesis. Y vamos a ver en qué se diferencia una función de otra. Vamos a poner el mismo ejemplo, f de x, la primera, f de x va a ser igual a la raíz de x. Y esa gráfica ya sabemos nosotros que es así. Vale, pues vamos a ver ahora qué es lo que pasaría si en lugar de f de x yo tuviera f de menos x. Al igual que pasaba arriba, si tenía f de x más 2, donde ponía x tenía que poner x más 2. Pues ahora donde tengo x, en lugar de colocar x, tengo que colocar menos x. Es decir, esto me va a dar igual a la raíz de menos x. Y ojo, raíz de menos x no es lo mismo que lo que tengo justo aquí. No es lo mismo que la menos raíz de x. No tiene absolutamente nada que ver. De hecho, si nosotros estudiáramos el dominio de esta función, pues veríamos que el dominio de la raíz de menos x, vamos a hacerlo, tendría que ser que menos x fuera mayor o igual que 0. ¿Vale? Lo de dentro de la raíz debe ser mayor o igual que 0. Si pasamos la x aquí para que me quede positiva, me quedaría 0 mayor o igual que x, o lo que es lo mismo, x menor o igual que 0. Es decir, solamente puedo coger los valores negativos, no los positivos. Solamente podría coger los valores negativos. Si sustituyo un valor negativo dentro de esta función, pues si la x vale, por ejemplo, menos 3, sería menos 3. A partir de ahí me queda un número positivo y ya sí puedo hacer la raíz. Así que, ¿qué pasaría cuando la x yo la sustituyo por menos 1 en este caso? Pues si la x vale menos 1, la y va a valer 1. Menos 1 sería 1 y su raíz es 1. Cuando la x vale menos 4, la y va a valer 2, y cuando la x vale menos 9, la y va a valer 3. Es decir, que ahora esa gráfica, en lugar de quedarme con el punto 1, 1, pues me queda precisamente con el menos 1, 1. Con el menos 4, 2, y con el menos 9, 3. O lo que es lo mismo, la gráfica es la misma que tenía antes en azul, pero en simétrica con respecto al eje Y. Hemos visto que esta simetría me la hacía con respecto al eje Y. Esto no se ve bien aquí. Voy a ponerlo en otro color. Esta simetría con respecto al eje Y, hemos visto que doy la vuelta de aquí hacia acá, lo que antes apuntaba a la derecha, ahora apunta a la izquierda, y con la simetría respecto al eje X, es decir, simplemente poniéndole el menos delante de todo lo que tengamos, trasladamos, mejor dicho, perdón, hacemos la simétrica desde arriba hacia abajo, o viceversa, desde abajo hacia arriba. ¿Vale? Esta simétrica, esta es muy fácil hacerla porque la función empieza desde el 0. Voy a poner un ejemplo. Si tuviéramos esa misma función, pero empezando en otro sitio. Vamos a suponer que tenemos... vamos a hacer la traslación, igual que hemos hecho antes. Si teníamos f de x igual a la raíz de x, ahora voy a poner f de x más 3, ¿vale? Para trasladar la función hacia arriba. O lo que es lo mismo, raíz de x más 3. El más 3 fuera de la raíz. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Sumándole 3 a la función que tenía. Por lo tanto, subo la función 3 puntos. 1, 2 y 3. Y desde aquí empiezo la función. Para allá. Y ahora vamos a hacer la simétrica con respecto a este eje. La simétrica con respecto a este eje es menos la f de x que yo tenía. Si mi f de x ahora es igual a raíz de x más 3, pues la menos f de x tiene que ser igual a menos raíz de x más 3. O lo que es lo mismo, menos raíz de x menos 3. Menos raíz de x, ¿cuál hemos visto que era antes? Menos raíz de x hemos visto que era esta de aquí. Pero es que no tengo menos raíz de x, tengo menos raíz de x menos 3. Es decir, tengo que trasladar la función 3 puntos hacia abajo. Pues sería 1, 2 y 3. Y desde aquí nacería la función. Como podemos comprobar, sigue siendo simétrica con respecto al eje de las x. Y lo que he hecho es simplemente aplicar a la f de x, aplicarle el menos f de x. Y la función me quedaría exactamente igual. ¿Vale?
Da igual que hagamos las transformaciones una por una, es decir, primero la raíz de x le damos la vuelta y luego le restamos 3, o directamente hacer el conjunto de raíz de x más 3 y le aplicamos el menos. ¿Ok? Pues ya tendríamos estudiadas las traslaciones y las simetrías. Vamos a ver ahora todas estas transformaciones con un ejemplo. Y bueno, da la casualidad de que es el ejemplo también de la raíz de x, no importa, porque las transformaciones que se están haciendo son distintas. Por ejemplo, empezamos con f de x igual a la raíz de x, que ya sabemos cómo es la función esta. Bueno, perfecto. Pues ahora, fijaos bien, nos dicen que la primera transformación que le hagamos sea esta, que donde yo ponía antes x, ahora tiene que ir x menos 6. Es decir, antes yo x le aplicaba su raíz. Por lo tanto, ahora lo que tengo que hacer, como tengo que poner la raíz de x menos 6, pues resulta que lo que estoy haciendo realmente es la f de x menos 6. Voy a ponerlo un poquito más para abajo. Como lo que tengo es la raíz de x menos 6, lo que estoy realmente aplicando es f de x menos 6. Según lo que hemos visto antes arriba, en las traslaciones, la f de x menos 6 es trasladar la misma función, pero 6 puntos hacia la derecha. En este caso, recordamos que el menos era hacia la derecha y que el más era hacia la izquierda. Por lo tanto, primera de las traslaciones, primera de las transformaciones sería, vamos a hacerlo así, tenemos la azul, que es la función original, sería la raíz de x, esta de aquí. Ahora sabemos que tenemos que trasladarla 6 puntos a la derecha. Pues si esto es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, a partir de aquí sería la primera de las transformaciones, esta de aquí. Esta vamos a ponerla aquí, que esta es la raíz de x menos 6. Vale, después de x menos 6, después de aplicarle la raíz de x menos 6, me están pidiendo que le sume 3. Que le sume 3, fijaos bien que el 3 está completamente fuera de la raíz. Si el 3 está fuera de la raíz, lo que estoy haciendo es a la f de x que yo ya tenía, trasladarlo hacia arriba a 3 puntos. Por lo tanto, tomamos el inicio que tenemos aquí en verde y subimos 1, 2, 3 puntos, es decir, 1, 2 y 3 puntos. Ahora mismo en rojo lo que tengo es la misma función que en verde, pero trasladada 3 puntos hacia arriba, que sería esta de aquí. Por supuesto, esto está dibujado a mano alzada. Si alguna vez se pide en un ejercicio, al menos deberemos calcular 3-4 puntos para poder hacer un trazado medianamente en condiciones. ¿De acuerdo? La siguiente transformación que me piden, bueno, ya termino aquí con las transformaciones estas, y ahora me piden que le haga la menos raíz de x, es decir, una simetría que hemos dicho que era con respecto al eje x. ¿Por qué con respecto al eje x? Porque aquí recordamos que no es lo mismo la menos raíz de x que la menos raíz de x. No tiene nada que ver ninguna de estas dos funciones, ¿ok? Perdón, lo he puesto mal, que la raíz de menos x. Ahí está. ¿Vale? Esto no tiene nada que ver una función con la otra. ¿Por qué? Porque una tiene el menos fuera de la raíz, que lo que hace es invertírmela, o mejor dicho, hacer la simetría con respecto al eje x, y la otra con respecto al otro eje. Por lo tanto, si antes tenía que f de x es igual a la raíz de x, para yo colocar la menos raíz de x, simplemente he tenido que hacer la menos f de x. Como la menos f de x habíamos visto que era la simetría con respecto al eje x, si la función original era la azul, pues esta función sería empezando en el mismo punto, simétrica, pero por abajo, que de hecho ya la hemos calculado arriba en rojo, la hemos calculado aquí, en rojo. Y ya por último, me piden que haga esa misma menos raíz de x más 5, pues nada, lo único que tendré que hacer es trasladarlo 5 puntos hacia arriba. Repetimos que es una traslación 5 puntos hacia arriba, porque esa más 5 está fuera de la raíz. ¿Vale? Entonces nos vendríamos aquí 1, 2, 3, 4 y 5, pues empezaría aquí. ¿Vale? Y ahora colocamos a cada una su nombre. Esta sería la raíz de x menos 6 y fuera más 3. Esta sería el menos raíz de x y esta de aquí arriba es menos raíz de x más 5. ¿De acuerdo? Y ya con eso habríamos terminado las traslaciones y las simetrías.